Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. En esta ocasión tenemos una super hiper mega increíble colaboración, ya que es el segundo año que realizamos Poder Mexa. El año pasado comenzamos a realizar esta colaboración con la intención de apoyarnos entre artistas mexicanos. Y este año estoy muy contenta de decir que casi se triplicó la cantidad de participantes. En esta ocasión, como tema, decidimos trabajar leyendas mexicanas. Seguro algunos de ustedes ya reconocieron varias, ¿verdad? Todos los artistas hicieron un magnífico trabajo, así que no se olviden de pasarse por sus canales y por sus perfiles de Instagram después de ver este video. Por ahora, vamos a comenzar. Como leyenda decidí hacer a El Callejón del Beso. Para aquellos que no estén familiarizados, el Callejón del Beso es un lugar que se encuentra en la ciudad de Guanajuato del estado de Guanajuato, en México. Y cuentan los rumores que si vas con tu pareja y pasas por ese lugar, tienen que darse un beso en el tercer escalón. Esto se debe, por supuesto, a la historia que se dice que ocurrió hace muchos años atrás. Más adelante se los contaré con mayor detalle. Este es el boceto conceptual que preparé para mi proyecto. Sus nombres son Carmen y Luis respectivamente. Carmen era hija de un hombre rico, por lo cual deseaba que su atuendo fuera más pomposo, por llamarlo de alguna forma. En cambio, Luis era un simple minero, así que su atuendo es un poco más modesto. Como base decidí utilizar a Cleo the Nile y Jackson Jekyll. Considero que hacen una muy bonita pareja. Después de seleccionar a mis víctimas, procedo a prepararlas para empezar a trabajar. Igual que siempre, corto el cabello. Retiro las cabezas sumergiéndolas por unos minutos en agua hirviendo. Retiro el cabello con pegamento que está dentro de la cabeza. Y finalmente despinto las caras con acetona. Decidí dejar la pintura original del cuero cabelludo porque a fin de cuentas de ese color va a ser su cabello. Una vez más decidí hacer el reroot con estambre. Esto de la misma manera en que hice el cabello de Sun Wukong y Geralt. Para darles un toque un poco más natural, a ambos les añadí su pico de viuda. Para el cabello de Luis utilicé la mitad de la longitud que el cabello de Carmen. Una vez terminados ambos reroots, se aseguran con pegamento por dentro de la cabeza. Ya que están completamente secos, procedemos a la magia de la edición para obtener dos cabezas con un cabello sedoso y perfecto. Y ahora protejo su cabello para rociar una capa de Mr. Super Clear en cada uno de ellos. Y por supuesto los dejé secar por 30 minutos. Esta es la primera vez que hago dos face-ups juntos, así que deseenme suerte. Cuando dos enamorados pasan por el Callejón del Beso, deben besarse en el tercer escalón para que su amor perdure para siempre. Por ello, cientos de personas que pasean por este estrecho lugar no dudan en hacerlo y esperan que la historia sea cierta. El Callejón del Beso es un hermoso lugar situado en la ciudad de Guanajuato a unos 360 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Cuenta la leyenda que Doña Carmen era la hija única de un padre avaro e intransigente. Buscaba, como muchos padres de aquella época, un exitoso comerciante para ceder la mano de su hija. Por ello la cuidaba celosamente en su casa, evitando que conociera a los hombres comunes y corrientes que existían en el pueblo minero. Tan solo pensar que su hermosa hija se enamorara de un pobre pueblerino le llenaba de ansiedad.
pero como suele suceder, el amor derriba todas las barreras por más fuertes que éstas sean. Doña Carmen conoció a don Luis, un humilde minero con el que se veía en un templo cercano a su hogar a escondidas de su padre. Un día que el joven minero cortejaba a la hermosa doncella ofreciéndole agua bendita de sus manos, fue descubierta. Su padre la encerró en casa y la amenazó de casarla en España con un viejo y rico noble, con el que además acrecentaría el padre su mermada fortuna. La bella y sumisa doncella, triste, vivió su encierro al lado de su muy querida dama de compañía, doña Brígida. Ambas lloraban todos los días su pena desde el balcón de su recámara, y doña Brígida no hacía más que prometerle que no dejaría que la llevaran a España en contra de su voluntad. El joven enamorado no supo en un principio qué hacer, ya que no le era permitido hablar con su amada, pero al pasar cerca de su casa, notó que la ventana de la recámara daba exactamente a la ventana de la casa vecina y estaban a escasos centímetros de distancia. Se abría la posibilidad de poder estar en contacto con su amante si compraba aquella casa vecina. Sugirió al dueño de aquella casa un precio para comprarla, pero recibió constantes negativas hasta fijarlo en un costo tan alto que tuvo que dar todo su patrimonio de años a cambio. El precio valió la pena cuando al asomarse por la ventana y extender su mano, pudo tocar con sus nudillos la ventana del cuarto de su amada. La sorpresa de doña Carmen fue mayúscula cuando, asomada a su balcón, encontró a tan corta distancia al hombre de sus sueños. No hicieron más que jurarse amor eterno y planear cómo se verían todas las noches a través de esos balcones tan cercanos. Cuando más abstraídos se encontraban los amantes, arropados en un cálido beso, del fondo de la pieza se escucharon frases violentas. Era el padre de doña Carmen, reprendiendo a Brígida, quien se jugaba la misma vida por impedir que su amo entrara en la habitación de su señora. El padre arrojó a la protectora de doña Carmen y al ver cómo su hija se besaba con ese miserable minero, con una daga en la mano y de un solo golpe, la clavó en el pecho de su hija lleno de rabia y coraje. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría y sin movimiento. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida, ya sin vida. El joven no pudo soportar vivir sin su amada Carmen y, desesperado, se suicidó, tirándose desde el brocal del tiro principal de la mina de la Valenciana. El Callejón del Beso aún existe en la hermosa ciudad de Guanajuato. Está situado en la zona histórica en las faldas del Cerro del Gallo, una barriada que existía ya desde el siglo XVIII y que es sin duda uno de los más típicos de dicha ciudad. Este callejón tiene la peculiaridad de que mide 68 centímetros de ancho y sus balcones están casi pegados el uno al otro, a la trágica distancia de un beso. Una hermosa y triste leyenda, ¿no lo creen? A Carmen decidí peinarla con un chongo muy sencillo y en cambio dejé el peinado de Luis hasta el final porque el cabello corto es más difícil de controlar. Finalmente vamos a continuar con la ropa. Para el vestido de Carmen utilicé esta tafeta de color marrón. Realicé mis patrones con el método de la cinta adhesiva y los tracé sobre la tela. Para las mangas recorté 2 rectángulos y los hilvané para plisarlos. Y también volví a hacer toda la pieza de la blusa para hacer el forro, pero en esta ocasión utilicé licra color piel. Y después cosí ambas piezas pegadas a contracara. Después de cortar los sobrantes, le di la vuelta y acomodé las mangas en su lugar. Para darles algo de forma, decidí rellenarlas con un poco del sobrante del estambre de su cabello.
y terminé la orilla de las mangas con encaje. Para la falda corté un rectángulo grande con la misma tafeta y cosí encaje en la orilla de abajo. Y cosí ambas piezas juntas. Para cerrar el vestido utilicé 2 broches de gancho. Para el rebozo utilicé esta tela que no sé cómo se llama, pero es stretch y es muy bonita. La doblé por la mitad y cosí toda la orilla. Le di la vuelta y cerré el espacio faltante. Y para finalizarlo le agregué barbitas con hilo de seda. Para sus zapatos hice una base con foamy moldeable igual que con Sun Wukong y los forré con la misma tafeta. Posteriormente hice la suela con más foamy moldeable y la pinté con una base de color piel y después con dorado. Y pegué algunas de las decoraciones del encaje. Para finalizar a Carmen, mi mamá me ayudó haciendo esta encantadora crinolina y este calzoncito. Y ahora volvamos con Luis. En mi caja de ropa encontré estos pantalones de Hunter Huntsman y pensé que serían perfectos. Y claro, como los muñecos de Ever After Hike son más anchos que los de Monster Hike, pues hay que hacer algunos ajustes. Simplemente cosí los laterales un poco más adentro y corté el exceso de tela sin dañar la costura original. Después realicé los patrones para hacer su camisa con tela de manta. Para hacer el cuello de la camisa utilicé la orilla de la tela. Coloqué broches al frente para cerrarla y reciclé unos botones de una camisa vieja de Ken que tenía en mi caja. Para hacer su poncho utilicé esta lana grisácea, aunque al final cambié un poco la forma del patrón. Añadí en el cuello algunas decoraciones con hilo y corté la orilla inferior en tiras para hacer barbitas. Para sus zapatos utilicé estas botas militares. Ambas son de pie derecho, pero creo que no es importante en realidad. Les hice una marca con plumón y corté el exceso. Y también corté parte de las agujetas. Posteriormente las forré con esta gamuza que ya han visto varias veces. Y después les añadí más decoraciones, pero se me olvidó filmarlo. Y ahora sí voy a finalizar su look. Primero corté el sobrante de cabello y lo utilicé para ponerle las patillas y las cejas. No creyeron que me había olvidado de los agujeros en su ceja, ¿verdad? Y con un corte y peinado acorde, ahora sí podemos decir que Luis también está terminado. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que llegue la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más.
y sé que noche con noche va creciendo. Más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Quiero agradecer infinitamente a todos y cada uno de los participantes de esta colaboración. Chavos, la verdad es que hicieron un trabajo estupendo. Quedé fascinada con todo lo que hicieron y estoy muy contenta de que hayan decidido unirse a esta locura de proyecto que es Poder Mexa. Y a los que están viendo este video, recuerden que deben pasarse por los canales y perfiles de Instagram de todos estos talentosísimos artistas. Alicia García con La Pascualita, Ceris Charms con La Leyenda del Tecolote, Dark Crafting con El Conejo en la Luna, Dolly Cornford con La Isla de las Muñecas, José Pablo con La Llorona, KDG Dolls con La Nahuala, Kiros Workshop con La Yusca, Molly Dolls con La Leyenda de Cempasúchil, My Dolly Dream con La Novia de Culiacán, Ognara con El Charro Negro y su servidora con El Callejón del Beso. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Así que esto es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.